pequeño cachorrito del pantalón. Ahí está. ¿Qué deporte practicas y cómo comenzaste? ¿Ya está grabando? Sí. Bueno, yo practico el patinaje en la calle, urbano. Llevo ya, voy a ajustar 4 años y medio desde que arrancó, o bueno, volví después de 16 años que frené. Me motivó pues varias cosas, pero ese es el deporte que practico principalmente, el patinaje. El patinaje sí lo hacemos con una comunidad grande que se llama Rollerblading, que lleva 15 años aquí en Medellín, y ellos prácticamente son los papás del patinaje urbano en Medellín, y yo me volví parte de su comunidad desde el 2020, a finales del 2019, empezando el 2020. ¿Y qué te motivó a empezar a patinar? Me motivó, bueno, yo estaba cercano a cumplir 30 años, tenía más o menos 13 o 14 kilos de sobrepeso, y cuando estaba yo ya en un punto laboral en donde quería volver a mis raíces y quería dejar de ser empleado y crear mi propio negocio, sabía que mentalmente tenía que estar muy fuerte. Y al verme, digamos, con ese sobrepeso, con esos hábitos, sabía que eso no me iba a ayudar como a encaminarme bien en mi negocio y mis propósitos y metas profesionales. Entonces recurrí a volver a ese inicio del patinaje. Bueno, los primeros 6 meses que yo retomé el patinaje, estando en Sabaneta haciendo un circuito, me atropelló un carro. Y pues fue como un encontronazo con la vida, porque yo todavía no tenía un físico suficiente como para sostener la calle, sostener la agilidad y los ritmos de la calle. La calle sostiene una agresividad y una personalidad dependiendo de la ciudad en la que tú estés. Entonces, por ejemplo, Medellín es muy veloz, la gente es más cuidadosa con el peatón, sin embargo es una ciudad que tiene una velocidad chévere para uno enfrentarse al día a nivel urbano. Bogotá de pronto es más agresiva y es más esquiva, como un gato. Entonces la ciudad, pues los peatones y la gente que anda en la calle es como más alerta. Acá son más veloces y a veces no miran y me estrellaron. Entonces estuve 6 meses recuperándome de esa lesión y fue un desafío porque obviamente cuando uno se pega muy duro haciendo un deporte o pues le pegan a uno, hay un golpe o una lesión, uno muchas veces se desmotiva y dice como, ay, esto sí lo voy a seguir haciendo, mi salud, y ya después como que agarrarle el flow a la calle, agarrarle el flow a ese sentimiento de libertad y de adrenalina, hace que uno ya comience a generar como esa adicción al deporte y se vuelve una fiebre, se vuelve una pasión, se vuelve un sentimiento que uno es como todo el tiempo quiere estar compartiendo esa pasión con otras personas y darse uno el lujo de poder tener la libertad de hacerlo el tiempo. Montarse en unos patines es una cosa, patinar la ciudad es otra cosa, y encontrarse con uno mismo controlando su cuerpo y tener la conciencia de que cualquier error puede ser fatal, cualquier descuido, cualquier desconcentración puede llevarte a una lesión o a la muerte incluso. Eso es como lo más importante. Una de mis mayores motivaciones es poder ser parte del proceso de la gente que quiere empezar a patinar y a veces no encuentran como esa fuerza o esa voluntad de hacerlo, y uno se va dando cuenta cuando hay personas que sí realmente comienzan a encender ese fuego, y ver el proceso de eso es maravilloso, ver uno cómo las personas arrancan de nada a mucho en 6 meses, en un año, y uno estar detrás de ellos puliendo, insistiendo, diciendo, hey, para la otra semana vamos a rodar, rueda con nosotros, o que muchas veces tenemos clases, bueno,
rutas básicas, intermedias y avanzadas. Y muchas de las personas que están en intermedio como que ven muy lejos ir a la ruta avanzada, entonces nosotros hacemos el push para que la gente se motive y así digamos que todos en la jauría le bajamos el ritmo, pero no hacemos saber a la persona que estamos bajando el ritmo, porque sabemos que es alguien que está subiendo de nivel, entonces tenemos toda la paciencia del mundo. Cultivar esa paciencia también ha sido una gran parte de la inspiración que podemos dar. ¿Cuáles han sido los momentos más significativos practicando el deporte? Una vez hubo una protesta social aquí en Colombia fuerte y estaban haciendo protesta por tanta violencia. A un chico lo asesinaron, a otro le quitaron un ojo y bueno, estábamos en esa situación difícil del país y un día, estando en una marcha de rollers, los policías estaban haciéndonos acompañamiento y ya llevábamos como 6 kilómetros bajo el sol y hubo un momento en donde ya cansados había una recta que eran 3 kilómetros antes de llegar al punto de encuentro de la marcha principal y yo decidí decirle a los policías que si nos arrastraban. Entonces pues en ese momento fui yo y yo tenía mi cámara y pues como que me pegué a la moto de los policías y comenzó a andar y cuando yo volteé a mirar habían por lo menos 60 patinadores detrás mío pegados a las motos. Ese momento fue muy significativo y marcó de pronto un antes y un después en las marchas a nivel nacional, eso salió en todos los medios y pues haber sido parte de ese momento en donde en vez de matarnos nosotros mismos nos abrazamos para darle un mensaje al gobierno de que no podían seguir abusando de su poder y abusando de su autoridad, hizo que se calmaran mucho las aguas y logramos dar un mensaje importante y fue con el deporte, eso fueron skaters, fueron patinadores, rollers urbanos, roller skaters, o sea, de todo y fue muy bonito. ¿Cómo describirías la conexión emocional que experimentas al practicar patinaje en comparación con otras actividades en tu vida? Libertad absoluta y autocontrol. Ese sería. Antes de seguir, quería primero aquí entregar la caja con nuestros... Ay, muchas gracias. ¿Qué lecciones importantes has aprendido con el deporte? ¿Qué lecciones? Que nunca es tarde para empezar. Yo ya al borde de los 30 años me sentía de pronto cansado. Me sentía en una rutina y en un estrés laboral y profesional en donde yo pensé que ese sobrepeso era normal para mi edad, que yo ya el metabolismo bajaba, yo hacía muy poquita actividad física. Entonces me daba una lección importante en cuanto a eso, que nunca es tarde para empezar, que nunca es tarde para cumplir una meta, que nunca es tarde para ser niño, de nuevo. Cuando el cuerpo ya se fatiga y cuando ya las cosas están ardiendo y doliendo, es cuando comienza a actuar la mente. Entonces la mente es la que a la final termina por decidir si vas un paso adelante o si estás en una neutralidad. Entonces cuando ya uno vence el cuerpo a nivel físico y la mente comienza a trabajar, creo que esa es la parte fundamental a la que cuando nos enfrentamos como deportistas o como alguien que está empezando una carrera deportiva, tiene que esforzarse en encontrar esa sincronía entre la mente y el cuerpo, y que la mente es la que actúa por encima del cuerpo en casi todas las ocasiones. ¡Ay, eso es chimba! Mira que tiene como un desgastado todo chino. Es una rechimba esa sudadera. Y ahí tiene aquí en el culo. Tiene aquí en el culo un bebé para que me dé un besito. Vea mi amor para que me dé un besito en la nalga, mire. Para apoyar a la comunidad deportiva. ¿Qué es esto tan bonito?
Es un león. Sí, Yo tengo una historia bastante linda con el tema del gusto por los leones. sí. Mi hijo es como un pequeño cachorrito de Ay, león qué lindo. y yo soy el papá rey león, entonces él me dice a mi papá rey león. O sea, todo es así. Ay, hay un pantalón, es un pantalón. Sí. Wow. Ay, está muy cool. Está demasiado cool y aquí tiene... Sí. Es en la nalga. Sí, lo iba a hacer más chiquito. No, pero está genial. ¿Quién soy? Un soñador. Un soñador y el que busca crecer, tanto personal como económica y espiritualmente.